Junts exige la restitución. La condena a Laura Borràs por delitos relacionados con la corrupción ha generado la petición de todos los partidos, menos Junts, de que deje su escaño en el Parlamento y se escoja a otra presidenta. Mientras, en Junts, cierran filas, pero algunos las cierran más que otros. Y en el caso de los fieles a Borràs, no solo se rechazan las dimisiones o responsabilidades políticas en el partido, sino que se exige, lo hizo ya la propia condenada la semana pasada, que sea restituida plenamente como presidenta de la Cámara porque, aducen, la sentencia que denostan, parcialmente no avala que haya habido corrupción, entendida como lucro personal o perjuicio para el Parlamento. Es con esta base argumental que este miércoles la secretaria segunda de la mesa del Parlamento y dirigente de Junts, Aurora Madaula, ha entrado a registro de la Cámara una petición formal para que se anule el acuerdo de la mesa en julio del pasado año, por parte de todos los partidos salvo Junts, por el que la mesa que la apartó provisionalmente de la presidencia de la institución. La diputada y seguidora de Borràs ha afirmado que su propuesta cuenta con el acuerdo y conocimiento del secretario general, del líder parlamentario del partido y de la propia Borràs. Sin embargo, no ha sido una comparecencia del portavoz del partido ni en el partido, sino vehiculada a través del cargo de Madaula en la mesa del Parlamento. Madaula, acompañada del abogado, diputado e integrante de la ejecutiva de Junts Jaume Alonso Cuevillas, ha argumentado así su propuesta. El 28 de julio, antes y después, queda fundamentada una reiterada vulneración de derechos fundamentales. Se ha usado el reglamento del Parlamento para una persecución política cuando el artículo 25.4 es un artículo muy cuestionado, ha aducido la diputada, que ha hablado de lawfare, persecución política. El citado artículo lo propuso la CAP, obliga a cesar a un diputado que sea imputado por corrupción. Y fue un artículo no solo avalado por Junts sino por todos los partidos salvo el PP. Madaula ha negado credibilidad a la sentencia, pero al mismo tiempo ha añadido que quienes defienden que la condena del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña habla de corrupción deberían leerla porque descarta la corrupción en este caso, dado que el artículo 25.4 del reglamento del Parlamento habla de la suspensión de derechos y deberes por corrupción. Y según Madaula y Cuevillas, la voluntad del legislador, la intención a la hora de redactar ese artículo, se refería a los casos en los que haya lucro personal. Y dado que no ha habido lucro personal y perjuicio para la institución en el caso Borràs, la petición es que Borràs siga siendo presidenta y con plenos derechos. Preguntado por el hecho de que la sentencia sea por prevaricación, que es el principal delito vinculado a la corrupción, Cuevillas ha recordado que el Código Penal no tiene un delito específico de corrupción. Para que haya corrupción debe haber lucro personal o ajeno, según las resoluciones internacionales. Ha aducido el letrado y dirigente de Junts. La prevaricación es frecuentemente motivo de corrupción. Ha concedido Cuevillas con ejemplos como perdonar una multa por parte de un alcalde a un familiar. Pero ha añadido que en caso Borràs no ha habido ningún tipo de beneficio ni se pide responsabilidad civil porque no hay perjuicio para las arcas públicas. Cuevillas ha tenido que precisar en su argumentación que no hay perjuicio para la administración aunque sí beneficio para el otro acusado, el informático Isaías Herrero, amigo de Borràs y beneficiario de los contratos mediante un procedimiento ilegal. Madaula ha afirmado que eso está acordada con el secretario general, la presidenta del partido y el presidente del grupo parlamentario. Así lo han confirmado fuentes de la dirección de Junts consultadas por el periódico. Si bien admitiendo que se ha tratado de una conversación personal y que la ejecutiva del partido no lo ha debatido formalmente, sobre el futuro de Borràs si finalmente la Junta Electoral o el Parlamento la destituyen del cargo de diputada y por tanto de la presidencia de forma definitiva. Madaula ha evitado hoy hablar de la opción que ella dejó sobre la mesa de dejar vacante la presidencia del Parlamento y se ha limitado a hacer suyas las palabras del secretario general, Jordi Turull. Solo reconocemos a Laura Borràs como presidenta del Parlamento y del partido y trabajaremos para defender su inocencia.